Hola amiga, bienvenida a todo mi canal Cosiendo entre Amigas. Vamos con la segunda parte de estos tips de costura o estos consejos de costura, en fin. Bueno, otra cosa que vamos es conocer las telas. Es muy importante conocer las telas. Si es una tela de raso, si es una tela de lino, si es una tela de algodón, si es una franela, si es una loneta, en fin, es muy importante conocer las telas, porque no todas las telas dan el mismo resultado cuando vamos a coser. Siempre digo y pongo el mismo ejemplo, que por ejemplo yo me quiero hacer un abrigo, pues no es igual hacerme un abrigo con una telita de raso que hacerme un abrigo de paño. Un abrigo de paño me va a dar el resultado que yo quiero de abrigo. Sin embargo, el raso no me va a dar ese resultado. Bueno, si allá antetelamos, le damos su proceso, nos va a dar, pero que no es lo mismo. Y es conocer muy bien las telas. Dependiendo de las telas, también depende de la aguja que vamos a coser, esas telas. Tenemos agujas de máquina desde el número 70, 80, 90, 100, 110, 120. A número menor, pues la aguja es bastante más fina, que ya la utilizamos pues para seda, por ejemplo, para un crema muy finito. Luego, por ejemplo, las más gordas ya, pues para los vaqueros, para el paño, para lonetas gordas, en fin, que cada aguja, que cada cosa, por ejemplo, si es una seda y vamos a utilizar una 110, pues le vamos a dejar unos boquetitos a esa tela. Entonces tenemos que, por si tenemos que descoser, se le va a quedar unos boquetes que luego va a estar muy feo. Pues tenemos que siempre trabajar con la aguja adecuada a esas telas. Después existe una aguja con las puntas redondas, que esas agujas son pues para la licra, para ciertos puntos, en fin, que esas cosas las tenemos que tener muy claras a la hora de coser, porque yo escucho decir, ay, es que le ponemos abajo un papel celofán, ay, que le ponemos... No, hoy gracias a Dios en el mercado hay muchísimas cosas y os digo que se facilita muchísimo la labor trabajando con los productos adecuados para las telas que vamos a utilizar. Bueno, la plancha también me habéis preguntado. La plancha es fundamental en la costura. Fundamental. Costura y plancha, costura y plancha y costura y plancha. Cualquier costura que hagamos tenemos que planchar. Ojo, si vamos a hacer un trabajo para la calle, esas costuras vamos a plancharla, pero no vamos a acentuar mucho la plancha, porque tenemos que descoser. Entonces no queremos que se nos quede marcado. Entonces hay que hacerlo muy sutilmente, porque hay telas también que si planchamos luego ya quitarle esa plancha es dificilísimo. Quitárselo es dificilísimo y la prenda se nos queda feísima. Me habéis preguntado mucho la plancha del terciopelo. Bueno, el terciopelo es muy difícil para la plancha. Normalmente se plancha con un cepillo abajo. Bueno, un día os haré un tutorial sobre eso, cómo planchar el terciopelo, que es castañoso porque no podemos plancharlo con vapor porque se le quedan los boquetitos, en fin, que es más trabajoso, pero sí se plancha. A ver, otra cosa que me habéis preguntado, coser
con hilo metalizado, que cada vez que coséis en la máquina con hilo metalizado se os parte. Bueno, se os parte si ponéis el hilo en la parte de arriba, pero si ponéis en la parte de abajo en la canilla no se os va a partir, no se os va a partir. Pero claro, tenemos que coser la prenda al revés. Bueno, os estoy hablando siempre bajo las máquinas caseras, se os puede partir, no se os va a partir. Entonces vamos a utilizarlo, pero el dibujo siempre nos va a salir al revés. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Vamos a señalar por el revés unas líneas donde queremos que ese dibujo esté y lo vamos a coser por el revés. Y luego ese dibujo no saldrá por el derecho. Es más difícil, así creo yo, explicándolo, pero es más fácil de lo que creéis. Ponemos simplemente la prenda al revés, le trazamos una línea por donde queremos que vaya ese dibujo, ese punto, donde sea, y lo cosemos por ahí. El hilo metalizado. Otra cosa, que os torcéis mucho. Cuando coséis. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, que es muy fácil aprender. Aquellas que se están iniciando en la costura, coger folios, hacerle pues espirales, líneas rectas, hacerle cuadraditos, hacerles triángulos, hacerle montones de dibujos así, y os ponéis simplemente a coser encima de ese papel por esas líneas que hayáis trazado. Veréis cómo vais a evolucionar en la costura y no os vais a torcer tanto. El coser no es difícil. Si vas con las cosas de que ay, es que me tuerzo, seguramente os vais a torcer. Pero de verdad que si practicáis así, pues es difícil que os torzáis. Muy, muy difícil. Otra cosa, me habéis preguntado también en la máquina de coser, la plaquita donde está el prensatela trae una rayita. Bueno, pues esos son centímetros de distancia. Simplemente es para que tú lleves por esa línea la costura. Que la quiere a 2 centímetros, pues la llevas a 2 centímetros, la pones en la línea de los 2 centímetros y así es más difícil y vaya llevando siempre la misma distancia. A ver. Bueno, pues eso, las características de las telas, que es importantísimo y aprendiendo, por ejemplo, preguntar, bueno, aunque a veces yo que compro mucho en el mercadillo, cuando llego, pues a lo mejor toco alguna tela y estoy en duda, digo, jolín, esta me parece tal, pero parece también cual, no sé. Digo, oye, ¿qué tipo de tela es? Y a lo mejor la que menos estoy pensando yo me dice, a lo mejor un supone, pues una loneta. Digo, jolín, este hombre está loco, una loneta, esto no es loneta, esto es esto o esta. Y a lo mejor esa persona pues no entiende mucho de tela, porque hoy a lo mejor te está vendiendo tela, mañana te vende zapatos y pasado te vende pijama. Entonces, y conociendo telas y aprendiendo cuáles son las telas, tocarlas. Ya cuando llevéis un tiempo vais a aprender cuáles son las telas, cómo podéis ir al hilo de la tela, porque es muy importante coser siempre al hilo, a no ser que queramos hacer algo que vaya al cejo. Al cejo quiere decir algo que esté cruzado. Otra cosa que me habéis preguntado mucho, y es cómo tenéis que poner los alfileres. Bueno, yo siempre, cuando he hecho trabajos, y además lo veréis en mis vídeos que lo hago muchísimas veces, los alfileres los pongo perpendiculares.
quiero decir que los coloco, mirad, voy a colocar 2 o 3 y ahora os lo enseño. Uno, dependiendo de las telas, bueno, dependiendo de las telas no, todas las telas es mucho mejor que coloquemos los alfileres así. Si son telas muy finitas, todavía más. Mirad, veis en perpendicular. Es más difícil que nuestras telas se nos muevan. Si vamos a coser a máquina, que también otras muchas veces me habéis visto cosiendo, y dice, ay Marisol, tú no le quitas los alfileres nunca. Pues no, nunca. Yo coso y coso siempre por encima del alfiler. Desde ahí a lo mejor no los veis bien, pero si veis mis alfileres son súper finitos, y yo coso siempre con los alfileres puestos. Siempre, muy rara ocasión, piso con una aguja los alfileres. Pero los alfileres siempre, y no me quiero ir del tema, yo los pongo en perpendicular. Y los aconsejo a que lo pongáis así, porque es más difícil que se os mueva. Muchísimo más difícil que se os mueva. Y por ejemplo, cuando queremos hacer una unión entre, vamos a suponer, aquí, mira, yo tengo que unir esta línea con esta, ¿veis? Así, y no quiero que se me mueva. Si pongo el alfiler de esta forma, es más fácil que se me mueva. Pero si pongo el alfiler perpendicular, ¿veis? De esta forma así, es mucho más difícil que se me mueva. Además, aunque le dé con la mano, aunque le dé, no se me va a mover. Bueno, me quedan todavía otras cuantas preguntas de las que me hacéis de contestaros, pero ya las haré en otro vídeo. Y otra de las cosas también muy importante a la hora de cortar, y de verdad que no creáis que es un cuento, que es mentira, o que es no levantar las tijeras nunca del sitio donde estemos cortando, quiero decir. Y lo voy a hacer así para que me veáis. Voy a bajar un poquito la cámara para que me veáis mejor. Mirad, supongamos, vamos a ver, supongamos que está en la mesa, para que así lo veáis bien. Y tenemos aquí nuestra tela que vamos a cortar. ¿Veis? Vamos a meter, pero jamás vamos a levantar esta parte de la mesa. Nunca cerramos, adelantamos, cerramos, abrimos y adelantamos. Cerramos, abrimos y adelantamos. ¿Por qué? Porque este corte es mucho más preciso. Es mucho más preciso. Y no nos vamos a doblar al cortar, que a veces cuando cortamos podemos ladearnos. Si hacemos esto, no nos vamos a ladear, vamos a cortar más preciso, y más segura, y más de todo. Ya sabéis, cogemos nuestras tijeras, esta es la mesa, esta hoja siempre tiene que estar sobre la mesa, y además no es difícil moverla para, por ejemplo, que vamos a hacer una sisa, que no es difícil moverla, ¿veis? Con la mano simplemente, sin levantar las tijeras, la movemos. Y cortamos, levantamos, adelantamos. Cortamos, levantamos y adelantamos. Cortamos, levantamos y adelantamos. Y os aseguro que si lo intentáis, veréis cómo llevo razón. Vais a decir, Marisol, qué cómodo es cortar los patrones así.
Y otra de las cosas, ya que ya me pongo, eso, es que siempre cortar sobre una mesa que sea alta. Alta. Una mesa normal, que las que tenemos en casa, en los talleres no nos vale esa mesa, porque nos destrozaría los riñones. Entonces siempre, siempre, siempre tenemos una mesa un poco más alta, o por lo menos a mí me gusta así, digamos que es donde tenemos el ombligo. Un poquito, porque estás completamente recta cortando. Estás, tiene la mesa alta, estás recta, no está haciendo fuerza para con la espalda y cargando peso en la espalda. Entonces, tanto para planchar como para cortar, tenemos una mesa alta. Y ya me voy, porque no me quiero extender. Otra de las cosas muy importantes es la comodidad cuando estemos sentadas. Tenemos que estar siempre con la espalda recta, eh, porque también va a sufrir menos nuestras piernas, vas a sufrir menos, y intentar coger una postura siempre correcta. Daros cuenta que si estamos sentados y a lo mejor estamos haciendo un patrón, estamos haciendo una cosa de costura, estamos así encorvadas, y luego nuestra espalda lo sufre. Entonces vamos a intentar tener una silla que tenga un espaldar bien derecho, que nuestra espalda cuando descansemos, porque normalmente de la silla nos despegamos cuando estamos cosiendo. Entonces vamos, cuando descansemos, que nos echamos para atrás, que nuestra espalda esté bien relajada y bien derechita. Y si no, hay unos cojines perfectos para la zona de los riñones, que son especiales para sillas, para las zonas de los riñones. Eso va a hacer que nosotras mismas cojamos la posición, que metemos hacia adentro los riñones, pero la espalda la sacamos hacia afuera. Bueno, pues esto ha sido los tips que hoy os he dado. Dejadme en comentarios si os gusta estos tipos de vídeos, que yo estaré encantada de eso. Si queréis dejarme preguntas, me encantará contestaros a todas los que me hacéis, pero la costura es paciencia, paciencia, paciencia y paciencia. Y si estáis empezando a coser, no os queráis empezar por lo grande, no, empezar a coser por pequeñas cosas, ir soltando. Y cuando vayáis soltando, entonces decir, bueno, yo ahora me veo capaz de hacer esto. No desde un principio que te veas capaz, por ejemplo, pues no sé, de hacer un traje de novia o de hacerte una chaqueta, o no, vamos a empezar por pequeñas cosas. Siempre, siempre, siempre se empieza por una faldita recta, una falda normal. Siempre, normalmente se empieza por eso. Luego empezamos por una camisa un poco más facilita, sin cuello, de eso. Después empezamos con los cuellos, luego empezamos un vestidito, y así poquito a poco. Bueno, pues nada, hasta aquí. Dejadme en comentarios lo que os ha parecido. No olvidéis de dar deditos arriba si os ha gustado este tutorial. Y no olvidéis tampoco de darle a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos tutoriales. Amigas todas, muchísimas gracias por seguirme.